todos. Hoy vamos a ver el repaso del bolo 5, elementos del tránsito, en este caso factor vía. Como habíamos mencionado en los bolos anteriores, los factores se basan en la matriz de Hadon. Esta matriz, en su teoría de accidentes de tránsito, como factores tenemos el ser humano, vehículos, que ya los vimos en bolos anteriores. Ahora vamos a dividir en dos lo que es vía y medio ambiente, ¿no? Obviamente en tres momentos: el antes, el durante y el después. Vamos a decir entonces que la vía se constituye en un elemento material perenne en el tiempo, ya que la construcción o modificación requiere un periodo más largo de tiempo y además fuertes inversiones y gastos económicos, ¿no? Aunque las carreteras en realidad en cuanto a estadísticas se trata de causalidades de los accidentes de tránsito, debemos observar que es necesario, ¿no?, las mejoras que puedan simplificar la tarea de los conductores. Además que el problema de las redes viales también origina desproporción en condiciones de progreso técnico en cuanto a los vehículos. Ya vemos así las carreteras antiguas, las diseñadas antiguamente, construidas para vehículos de mucha más baja velocidad o carga y o dimensiones. Entonces, desde el punto de vista de la investigación de accidentes de tránsito, dentro de este factor vía se debe estudiar y considerar principalmente el trazado de las vías, la clase de firme, las características de la vía y la señalización para transitar en ellas. En cuanto a las características de la vía, en este caso topográficas, por así decirlo, vamos a hablar de el plano horizontal, la pendiente, la gradiente y el peral. Obviamente en el plano horizontal no vamos a presentar ninguna dificultad ni algún obstáculo, en cuanto a la visibilidad estable, ¿no?, porque es horizontal. Durante la circulación vamos a tener 0 grados de inclinación. Por lo tanto, los cambios de rasantes al manejar van a estar excluidos, ¿no? Es lo más óptimo manejar entonces en un plano horizontal. Sobre las pendientes son inclinaciones del eje de la rasante en una vía con relación al plano horizontal. La característica es que la inclinación tiene una pendiente más de los 0 grados, pero menos de los 45 grados, en teoría, ¿no? Vamos a ver así que las pendientes y para las construcciones se utilizan fórmulas que parten de la trigonometría, ¿no?, de las matemáticas. Y como ven ustedes en la imagen superior derecha, por ejemplo, lo que está con beta en el triángulo, en esa triangulación, tenemos A, B y C, y tenemos internamente el ángulo que vamos a llamar ángulo beta. Entonces, por trigonometría vamos a poder medir las distancias AB y sacar C, ¿no?, o AC y sacar B, que es los catetos y la hipotenusa, y de esa manera conseguir una tangente. De esa tangente vamos a poder multiplicarla por de ese ángulo, no es tangente, de ese ángulo vamos a poder multiplicarlo por su tangente propiamente y extrapolar a lo que son las ecuaciones, ¿no?, para sacar una pendiente de los grados al porcentaje. Los peraltes tienen la misma lógica para su deducción, su construcción, basados en trigonometría con respecto al ángulo. La diferencia con la inclinación de los peraltes es que, si ustedes ven en la gráfica, están a los costados de la vía, pero no de cualquier vía, sino más bien donde existen, ¿no? Y en cuanto más cerrada esté la curva, lo más aconsejable es que el peralte tenga mayor ángulo de inclinación. Es como en las carreras de Fórmula 1. Si ustedes se ponen a ver una carrera de Fórmula 1, recuerdan, tenemos en las curvas justamente unas inclinaciones exageradas. Es para garantizar la estabilidad, ¿no?, de los vehículos, por lo de la fuerza centrípeta o la sensación de fuerza centrífuga. El gradiente es una inclinación del eje de la rasante en una vía con relación al plano horizontal. Obviamente tiene el mismo principio de los 0 grados y mayor a 0 grados, menor a 45 grados. Entonces vamos a ver que también tiene incidencia en lo que son las curvas de nivel que llamamos las rasantes, habíamos mencionado. Y en estas topografías, para hablar del trazado de gradientes como tal, vamos a hablar sobre ortografía del terreno.
terreno, velocidades del diseño de la carretera, equidistancias del plano de curvas, y necesariamente para construir y analizar este trazado de gradientes también vamos a tener presente fórmulas, ¿no?, matemáticas. Ahora vamos a hablar sobre la capacidad de la vía. La vía va a tener una capacidad, puede ser de circulación. Vamos a hablar de la capacidad de la vía en cuanto a su circulación. La circulación entonces va a poder ser simple o de una sola vía, ¿no?, con un solo sentido. Vamos a tener tal vez una circulación doble, de vías doble, donde vamos a tener dos carriles que pueden ser en el mismo sentido o en el sentido contrario al tener dos. Vamos a tener triple circulación, pudiendo ser dos distintos, dos distintos a un carril de ida y dos de vuelta, digamos. Entonces, o tal vez los tres en un mismo sentido. Y ya las vías múltiples, que están compuestas por más de 3 carriles. A partir de 4 carriles ya hablamos de capacidad de vía con circulación múltiple. Vamos a hablar de la estructura de la vía. Esta estructura necesita condiciones como, por ejemplo, la velocidad del proyecto, de la construcción de una vía, la anchura del carril, el ancho de las bermas, los despejes laterales con relación a las bermas, la disponibilidad de espacio para esperar en la cola en las intersecciones, el adoquín, por ejemplo, en las estructuras, ya esto en las infraestructuras de lo que está compuesto la vía. Vamos a hablar sobre adoquín, empedrado, el concreto y la tierra y río. Sobre el adoquín vamos a decir... Basándonos ya en la imagen, vamos a hablar de los tres, ¿no? Pavimento de concreto, pavimento de asfalto y el pavimento de adoquines. Ese es el tipo de pavimento: concreto, asfalto, adoquines. Entonces, en cuanto a los adoquines, vamos a ver que tienen la diferencia entre estos, es que es la base que tenemos entre el adoquín mismo y las subrasantes. Estas subrasantes que son la base, ¿no?, la construcción. En el interín de estos dos vamos a ver que tienen diferencia en las capas base, como la base y la subbase. En el concreto, directamente, sin tener una subbase, sino una base como tal, vamos a tener la subrasante, la base y el concreto. En cuanto al adoquín, como les decía, es un tratamiento empleado por piedras, pueden ser paralelepípedas, tienen una buena duración. Esto porque ya habíamos visto hace un momento la base que tienen, ¿no? Entonces, al tener una base, una capa de asiento de arena gruesa, la subrasante, que es la base de la construcción de cualquiera de estas estructuras o infraestructuras, y el adoquín como tal. Los daños que puede sufrir esta construcción, o sea, este tipo de construcción de adoquín, vamos a tener presente que ser deformaciones, desprendimientos, desplazamientos, fracturamientos y deterioros. Todo esto con fuente en el libro Higueras, Sandoval y Pacheco del 2010. En cuanto a las deformaciones, por ejemplo, van a estar los abultamientos, ahuellamientos y depresiones. Esto por la circulación y la falta de consistencia en la forma de los adoquines, o el desprendimiento de los adoquines propiamente. En cuanto a la pérdida de arena, el desgaste superficial, los desplazamientos, o sea, el movimiento de las bordas o de los bordes o de las juntas, o los fracturamientos, que ya sin necesidad a veces de un desplazamiento, de un desprendimiento, se puede fracturar por el peso mismo, ¿no? Fracturamientos de confinamiento interno y externo del adoquín o de la base, estuvieran mal cuidadas, tuvieran mucho tiempo de deterioro. Otros deterioros que vamos a encontrar en los adoquines van a ser los escalamientos de adoquines, las juntas que pueden estar abiertas, o el crecimiento de vegetación en la calzada, que va a influir, ¿no?, en la base de la construcción y de la estructura misma de los adoquines. Ahora, el pavimento rígido, que hemos dicho que no tiene una subbase como tal, sino que desde la subrasante está la subrasante, el concreto y la base en medio. Sin embargo, este es el pavimento rígido o de hormigón, ¿no? Rígido u hormigón, que le llaman. El pavimento duro, el pavimento rígido es el de concreto. Obviamente, la distinción de esto en cuanto al adoquín, por ejemplo, es que no tiene su base, como habíamos visto, ¿no? En la parte, si hacemos un corte transversal, vamos a ver en la imagen
izquierda superior cómo está la distribución de la construcción estructural, cuántos centímetros se utilizan, y en la parte inferior derecha la distribución del peso en cuanto a la circulación de vehículos, que presenta en teoría una mayor distribución energética del peso, por lo que es más resistente, justamente por eso, ¿no? Y obviamente la capa que tiene de losa misma debería ir entre los 10 a 18 centímetros. Ahora vamos a ver que el pavimento flexible sí cuenta con una subbase. Sin embargo, el pavimento mismo, este asfalto, que es el pavimento flexible, a diferencia del pavimento duro, ¿no? Este flexible en su misma capa, en la capa asfáltica, va a ir de 5 a 10 centímetros, o sea, menos de la mitad inclusive que la capa de concreto o la capa de pavimento duro o rígido. Sí va a tener una subbase y eso va a estar bien, pero se llama flexible porque la capa es mucho más delgada y en teoría no debería ser menos a 5 centímetros. Esto también va a originar una distribución del peso no tan bien distribuida como en el concreto, ya. Si bien es cierto, este tiene una subbase de capa, pero como habíamos dicho, la falencia aquí o lo malo aquí es más delgada, y esta construcción de igual en centímetros de lo que es la base, la subbase y la subrasante, va a hacer que la distribución energética en la circulación de vehículos se concentre en la misma circulación del vehículo, ¿no? La distribución energética del peso. En el otro veíamos que al circular el vehículo tiene una distribución ideal, y en esta una concentración, por lo que un vehículo de alto tonelaje, ¿no?, va a poder